Hoy voy a tener un mensaje breve. Tal vez los que son aquí de casa saben que breve y Henry muy pocas veces es sinónimo, ¿verdad? Pero sí va a ser breve. Y vamos a meditar un poco en un libro que yo creo que muchos conocemos. Sin embargo, al mismo tiempo creo que podemos conocerlo mejor, ¿sí? Es el libro de Jonás. Entonces le voy a pedir que me acompañe al libro de Jonás. No sé cuántos tuvieron la oportunidad de que en secundaria o en primaria la materia de español fuera una materia de aquellas de las de su destreza, ¿verdad? Para algunos era un dolor de cabeza, para otros era una materia muy fácil. Especialmente un dolor de cabeza en aquellas ocasiones donde se nos pedía sacar la idea primaria y la idea secundaria de un texto, ¿verdad? Y algunos luchaban con esa tarea. Si le hicieran una pregunta con el libro de Jonás completo y alguien le dijera, ¿cuál es la idea primaria que Dios está tratando de comunicar en este libro? Quizá usted se apresure a una respuesta. Y yo quiero sugerir que una respuesta que posiblemente esté en la mente de muchos quizá no sea la respuesta de la idea primaria, aunque es una idea secundaria muy fuerte en el libro. Puesto que, si pensamos en la idea primaria del libro, y lo primero que viene a la mente suya es la salvación de los ninivitas, yo creo que no necesariamente esa es la idea primaria del libro de Jonás. Ciertamente fue una gran acción de la obra del Señor hacia ese pueblo gentil, amén, ¿sí? Eso lo entendemos. Sin embargo, el libro inicia con un conflicto en particular, y este conflicto se centra en un hombre. Y el libro termina con una forma en la que este conflicto todavía está buscando solución. Y ese conflicto es un hombre. Ciertamente, Dios quiere mostrar su paciencia, su clemencia y su misericordia a los ninivitas. Amén. Pero Dios, sobre todas las cosas, quiere cambiar el corazón de Jonás. Y Jonás representa al pueblo de Dios en este momento. Un Jonás que su corazón no es el corazón de Dios. Y esto representa a Israel. Un Israel que su corazón no es el corazón de Dios. El Dios que había dicho que Israel estaba puesto para hacer luz a las naciones, era un Israel que estaba restringiendo el mensaje. Incluso estaba esperando que esas naciones, potencialmente los enemigos que los iban a destruir, fueran destruidos. Así que llevarles el mensaje a ellos no tenía ningún sentido. Era alimentar al enemigo. El pueblo de Israel se estaba restringiendo de llevar este mensaje a estas personas y por tanto podemos ver en el capítulo 4 de Jonás que el corazón de Jonás no es el corazón de Dios en este libro. Eso lo vemos, capítulo 4 del versículo 1 al 4, donde dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Este versículo empieza con una conjunción, con un pero, y este pero es una transición entre lo que estaba pasando anteriormente y lo que está pasando ahorita, ¿sí? ¿Y qué fue lo que pasó anteriormente? Una salvación masiva de personas. El sueño de todo predicador, un mensaje corto y un montón de gente convertida. Dice, pero Jonás se apesadumbró. El corazón de Jonás no está siendo en este momento el corazón de Dios. Dice el versículo 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Todo lo que está diciendo Jonás acá es correcto. ¿Sí? ¿Amén? Dios es todo esto. Sin embargo, Jonás no lo está aplicando correctamente a su vida. Él dice, por eso, precisamente porque yo sé quién es usted, yo no quería predicar el evangelio. Yo no quería predicar el mensaje. Porque esas personas se iban a salvar. Versículo 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. La salvación de una persona debería generar el gozo más indescriptible de un siervo del Señor, amén. Aquí Jonás no tiene el corazón de Dios.
y no hay gozo. Dice, mejor quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Yo creo que esta sección nos deja observar de una manera muy clara que el corazón de Jonás en este momento no es el corazón de Dios. Y Jonás, como representante del pueblo de Dios, nos deja ver que el corazón del pueblo de Dios en este momento no es el corazón, no es conforme al corazón de Dios. Ahora, inmediatamente se nos da un cuadro más extenso de cómo es el corazón de Jonás. Esto lo vemos del versículo 5 al 11, donde se nos cuenta una historia bastante interesante que usted y yo ya estamos bastante familiarizados con ella. El versículo 5 dice que salió Jonás de la ciudad, acampó hacia al oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada, se sentó debajo de ella en la sombra hasta ver qué aconteciera a la ciudad. Todavía tenía cierta esperanza, ¿verdad?, de la destrucción de ella. Dice, y preparó Jehová Dios una calabacera. ¿Quién preparó esta calabacera? Jehová Dios. Dios es el dueño de todo. ¿Amén? Amén. Y Dios le preparó una calabacera para que le diera sombra, siendo Él el dueño de todo. Esta creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir al alba del día siguiente, ¿quién? Dios preparó un gusano. El libro de Jonás nos muestra a grandes rasgos, de una manera muy preciosa, que Dios es soberano. ¿Sí? Dios envía un gran pez, Dios envía una tempestad. Dios es el dueño de todo. Y ahora, dice, envió a un gusano. Preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Ahora, Dios, a través de esta experiencia de Jonás, mientras estaba sentado lejos de Nínive a ver si se destruía o no, está tratando de comunicar una lección. Y esta lección está a partir del versículo 9, donde dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. ¿Notan su orgullo? Mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad, notan los contrastes, una calabacera, algo tan pequeño, algo tan temporal, pero ahora Nínive, esta ciudad grande donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, hay muchos animales. Jonás, su corazón se ve conmovido porque una calabacera muere. ¿Cómo? Mi corazón, dice Dios, no se va a ver conmovido con la incredulidad de un pueblo entero. Ese es el corazón de Dios. Pero lo que esta historia nos deja ver, hermanos, es lo siguiente. Dios está más dispuesto que Jonás de tener misericordia hacia las naciones. Dios en este momento está más dispuesto que Jonás de tener misericordia hacia las naciones. Sin embargo, esta conversación de Jonás y Dios nos deja ver algo también. Dios está interesado en cambiar el corazón de Jonás. ¿Amén? Y ese es el punto central del libro de Jonás. Es el cambio que Dios quiere hacer en Jonás y en su pueblo, que vean con misericordia a las otras naciones y no solamente con un espíritu nacionalista. Dios es el dueño de todo y Dios es rico en misericordia. Escúchenme esas dos cosas que acaba de decir. Dios es el dueño de todo y Dios es rico en misericordia. Estas dos son verdades bíblicas y podemos decir amén a ellas. Sin embargo, ¿cuál es la implicación práctica de estas dos verdades? Porque, hermanos, voy a decir aquí con todo respeto, somos muy buenos en creer cosas verdaderas de la Biblia, pero muy malos en aplicarlas correctamente. ¿Sí? Decimos, Dios es soberano, pero cuando vienen situaciones, nosotros queremos tomar el control. ¿Sí? Bueno, en este caso en particular,
Dios es el dueño de todo y es rico en misericordia. ¿Cuál es la implicación práctica de comprender esta verdad? Misiones. Misiones es la implicación práctica de comprender que Dios es el dueño de todo y que Dios es rico en misericordia. Versículos 10 y 11, lo leemos de nuevo, dice: y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste. Tú no eras el dueño de la calabacera. Aquí hay un contraste. Cuando Dios va a hablar de Nínive, Dios sí es el dueño de Nínive. Y no solo eso, sino que Él es rico en misericordia. Y cuando veía a los ninivitas en su impiedad y en su paganismo, Dios estaba inclinando su corazón hacia la misericordia y la piedad para con ese pueblo. Jonás lo sabía en su mente, pero esa información no tuvo un impacto en su corazón. ¿Saben cuántas cosas sabía Jonás de Dios? Cosas muy correctas. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 9, ahí mismo, cuando él se enfrenta con los marineros en este barco, él les responde, versículo 9, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. ¿Sabía Jonás que Dios era el dueño de todo? Era una información que él tenía en su mente. Capítulo 2, versículo 4, en su oración dentro de este bestia marina, dice el versículo 4, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Aquí está la misericordia. Jonás sabe que Dios es misericordioso. En el versículo 8 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Jonás sabe que Dios es un Dios misericordioso. Jonás sabe que Dios es el dueño de todo. Pero Jonás no vive conforme a lo que sabe. Y hermanos, yo creo que estamos señalando muy duro a Jonás, ¿sí? Pero yo creo que sigue el momento de señalarnos a nosotros y preguntarnos si toda la información que tenemos acerca del carácter de Dios está moldeando de alguna manera nuestro amor por los incrédulos, nuestro amor por las naciones no alcanzadas. Hay un poema de un autor llamado Thomas Carlyle. Este poema dice lo siguiente, o al menos la última estrofa de este poema dice: y Jonás acechaba a la sombra del árbol, esperando que Dios se adaptara a su forma de pensar. Pero es Dios quien espera en un sinnúmero de Jonás, cómodos en sus casas, a que se adapten a su forma de amar. Ahí estaba Jonás en la calabacera, esperando a que Dios se adapte a su forma de pensar. Dios, usted está mal. Usted tiene que adaptarse a la forma en la que yo veo las cosas. Pero ahí mismo, Jonás en esa calabacera, estaba Dios esperando a que Jonás se adaptara a la forma de amar de Dios. ¿Cuál es la forma de amar de Dios? Misiones. Decimos constantemente que misiones es el corazón de Dios, amén. Esa es la forma de amar de Dios. ¿Cómo Dios muestra su amor hacia nosotros y no dándonos el mensaje de la salvación que tanto necesitamos? Ese es el amor de Dios y Dios quiere que nuestro corazón se adapte a su forma de amar. Ahora, yo no sé si ustedes lo notan juntamente conmigo, pero aquí termina el libro de Jonás y qué esperanza hay detrás de leer todo esto. Así termina el libro. Es que no hay capítulo 5. No se nos cuenta un capítulo donde Jonás haya cambiado y su corazón se haya conformado al Señor, y no sabemos si eso pasó o no. Sin embargo, aunque este es el final del libro de Jonás, este no es el final de la historia de la redención. Vino alguien mayor que Jonás. Amén. Acompáñenme a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Y vamos a ver el corazón de alguien mayor que Jonás. Mateo, capítulo 12. A partir del versículo 38 dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Los judíos eran muy insistentes en pedir una señal a Jesús. Y alguien diría, pero Jesús había hecho un montón de milagros. Bueno, los judíos tenían una forma particular de entender las señales y creían que las señales eran algo que tenía que ocurrir del cielo.
¿sí? Y muchos de los milagros de Jesús ellos los descartaban porque no eran milagros del cielo. Entonces, cuando ellos estaban esperando una señal, estaban esperando algo del cielo. Sin embargo, el Señor responde en el versículo 39 y dice, Él respondiendo les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, aquí hay un aspecto de comparación, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Primeramente debemos decir que Jesús es mayor que Jonás, que Jesús es mejor que Jonás, porque Jonás estuvo en el vientre de un pez, en las profundidades de las aguas, pero el Señor Jesús estuvo en las profundidades de la sepultura, verdaderamente murió y al tercer día resucitó. Amén. Ahora, ciertamente la resurrección de Cristo es el factor importante en estas palabras, pero también tenemos que hablar del carácter de Cristo. El versículo 41 dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Yo creo que Jesús no solamente es mayor que Jonás en el tema de su resurrección. Es decir, Él sí se levantó de los muertos mientras Jonás solamente fue preservado de un gran pez. Yo creo que Jesús también es mayor que Jonás en el tema de su predicación. ¿Sí? La predicación de Jonás, que fue una predicación expuesta con muy mala gana, sin compasión y sin misericordia, generó la conversión de Nínive. Pero aquí en Cristo Jesús tenemos a alguien mayor que Jonás. Su predicación sí es conforme al corazón de Dios. ¿Sí? De hecho, Jesús dice, yo y el Padre, uno somos. Cuando Jesús predica conforme al corazón de Dios. Cuando Jesús vuelve a ver las multitudes, las ve con compasión. ¿Por qué? Porque Él es mayor que Jonás. Jesús no va a sentarse debajo de una calabacera a esperar que fuego del cielo descienda para consumir a los impíos. No, Jesús no se fue a una calabacera, Jesús se fue a una cruz. Y el fuego de la ira de Dios que debía venir sobre los impíos, Jesús la recibió sobre sí mismo para salvación de todos aquellos que creen en Él. Jesús es mayor que Jonás. Y lo más interesante es que a través de la fe, nosotros, su iglesia, ahora contamos con la justicia y la compasión de Jesús en nosotros. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Dice más, por Él, por Cristo Jesús, en otras versiones más, por obra suya, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, por obra de Dios estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Cristo ha sido hecho para nosotros y en nosotros sabiduría de Dios. Así, hermanos, que cuando usted y yo, regenerados por el Espíritu Santo y salvos por la gracia del Señor, cuando usted y yo pensamos, deberíamos pensar como Cristo piensa. ¿Amén? Esa es la implicación de que Cristo nos haya salvado. Cuando usted y yo pensamos, deberíamos pensar como Cristo piensa. De hecho, este no es el único texto que lo dice. Ahí mismo en 1 Corintios, ahora capítulo 2, versículo 14, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio,
El espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y noten la conclusión de Pablo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, que si Cristo es mayor que Jonás y responde con misericordia, usted y yo como iglesia, ¿cómo deberíamos responder? Con misericordia y compasión hacia la gran realidad de que hay personas perdiéndose en oscuridad. No deberíamos estar debajo de una calabacera esperando a que Dios se adecue a nuestra forma de pensar. Deberíamos estar más bien nosotros siendo transformados a la forma de amar de Dios. Esa es la forma en la que usted y yo deberíamos reaccionar. Y todo esto se resume en misiones, porque misiones es la forma de amar de Dios. Si alguien dice que ama a Dios y no ama misiones, no ha conocido a Dios plenamente. Hermano, ¿ama usted de la manera en la que Dios ama? Para hacerlo, usted debe amar las misiones. Porque la manera que Dios ama es una manera misericordiosa hacia aquellos que están perdidos. Y el desafío el día de hoy es que salgamos de aquí amando como Dios ama. Y eso implica orar más por los misioneros, dar más por los misioneros, o incluso disponer su vida para ser un misionero. El deseo es que salgamos de aquí amando más como Dios ama. Y de hecho, como es el título de la conferencia, el deseo es que salgamos de aquí entendiendo cuál es la compasión y la misericordia del Señor, cuál es el pensamiento de Dios, y que el pensamiento de Dios y el nuestro sea uno. Así como Dios ama, que usted y yo amemos. Y así como Dios desea la salvación de los incrédulos, así usted y yo lo hagamos. Amén, hermanos. Vamos a terminar orando. Incline su cabeza, por favor, cierre sus ojos. Y ruéguele al Señor que le otorgue en su gracia la manera de amar que es correspondiente a su carácter. Padre bueno, perdónanos si hemos estado gastando nuestra vida esperando a que tú te adecues a nuestra forma de pensar, en vez de nosotros ser transformados a tu forma de amar. Padre bueno, todo el libro de Jonás lleno de sátira y lleno de un mensaje ilógico, nos confronta a nosotros también, porque el pueblo que debía gozarse en la salvación de las naciones que estaba a su alrededor era un pueblo egoísta, y reflexivamente pensamos, Señor, si quizá nosotros estamos en el mismo error, muy cómodos en nuestras casas, muy cómodos en nuestra calabacera. No trabajamos, no hicimos nada para tener el trabajo, el sustento y la provisión que hoy tenemos, y estamos contentos. No entendemos que tú eres el dueño de todo. Señor, no permitas que nuestro gozo esté en cosas tan temporales, como una calabacera, como un trabajo, como la prosperidad. Señor, danos tu corazón, ese corazón que se goza cuando aquellas personas que están perdidas son encontradas. Danos ese corazón que se goza en la salvación de los impíos, así como nosotros estábamos perdidos y tú te has gozado exuberantemente de nuestra salvación. Hubo gozo en los cielos, dice tu palabra, cuando un pecador se arrepiente. Tú te gozas, Padre bueno, en expresar misericordia y compasión. Danos a nosotros esa forma de pensar. Y creemos que es posible porque Cristo Jesús habita en nosotros. Nosotros tenemos la mente de Cristo y podemos pensar conforme a lo que tú piensas. Señor, que esto se transmita en mayor pasión hacia las misiones, que esta iglesia local, Templo Bautista de Tibás, pueda responder con mayor pasión a tu obra, y también otras iglesias aquí representadas. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Ayúdanos, Señor, a llevar con muy buena gana el mensaje de salvación.
Y bendice cada una de las iglesias aquí representadas, a los pastores aquí presentes, a los misioneros, a las misioneras. Bendice a las personas que están aquí con un interés de predicar tu palabra. Danos, Señor, esa pasión por misiones. Danos esa pasión por la extensión de tu reino. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra y gracias por cada una de las personas aquí presentes. Ayúdanos a tener un tiempo también de comunión unos con otros en lo que falta a este programa. Y te pedimos tu bendición para el resto de la conferencia misionera, el día lunes, del día martes y el día miércoles. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.